los judíos. Cuarta instancia, comunidad. ¿Ven? Siempre desde la unidad hacia la unidad. Ahora, segundo punto que hemos descubierto. La palabra del Señor dice discípulos, y desde el comienzo el Señor piensa en generaciones. Nos dimos cuenta que las iglesias estaban en un número representativo, con el hermano solo, sin esposa, o la hermana sola, sin esposo, o los dos hermanos sin hijos. No sé si en esta iglesia pasa, pero en el seguimiento que nosotros hemos estado haciendo, pasa. Y nos dimos cuenta de algo. ¿Por qué estamos orando? Claro, es que fue de oración que el Señor nos mostró. Se está tomando al individuo, lo cual es muy bien, pero se está olvidando su núcleo, su nación. La primera nación, que es la familia. Así sea mamá, papá, hijo. Mamá, papá, hija. Mamá, papá, hijo, hija. Nos está tomando a la nación. Entonces, o también está el hijo solo, pero no están los papás. Y haciendo así como indagando, ¿qué pasa? Los que están discipulando al joven que llegó preguntan: ¿ustedes están orando por los padres del joven que llegó? No. Respuesta del que está discipulando: estamos orando por el joven que llegó. Y la familia, la primera nación, no se está teniendo, no sé si o no se está teniendo. Solo a medida que vamos llevando esta información a la reina, se está teniendo en cuenta. Sí, es una semilla y ustedes están preparados. Entonces veíamos al Señor que llegaba a Cristo. Se le pregunta a quien lo está discipulando: ¿están orando, se están reuniendo con el hombre de la casa que llegó a Cristo? ¿Se están reuniendo teniendo citas intencionales para hablar por él, pero también por su núcleo familiar de una vez? La respuesta siempre fue no. Siempre fue no. No, primero no, es que él tiene una nación que Dios quiere salvar. Y a todas las naciones. Y así se preguntaba. Y no. Entonces, ¿quién era? Una persona, mi caso también fue así. Yo me convertí en el Señor en un patio en una ocasión así. Ya recibí, pero yo nunca recibí esta información. Obviamente no existía tampoco la cosmovisión, aunque esto no es algo moderno por una persona, no, esto viene desde el Señor, y ahorita lo vamos a profundizar un poquito para ¿vale? Vamos a profundizar. Ahora, en mi caso fue igual. Cuando ya empecé a asistir a una iglesia, yo decía definitivamente la católica no me gustaría tener iglesias cristianas, y entonces me empecé a complicar en una y entendí que era mi lugar. Pero nunca me dijo: oye, tu mamá es cristiana, tu papá es cristiano. Sí, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Te parece que hagamos jornadas de oración? Tenemos unos minutitos de oración por tu familia. Mi nación. Por mi nación, tuve que hacerlo sola, yo. Pues con Dios, pero nadie nunca. Y ahí está la respuesta. Piensen en cada uno de ustedes, de los discípulos, que ahí también tendrán sus propias respuestas. Si esto les hace sentido o si no. ¿Vale? Entonces, tenemos esto claro. Hasta acá lo tenemos claro. Que no vamos con un discípulo desde la evidencia, resultado, consecuencia, y tampoco a la nación. No es que mi familia son, por ejemplo, mi familia son agresivos, todos. Discípulo querido, esa es una consecuencia. Pero el diseño original de la familia no fue ese.
Si a mí me parecía normal, hoy día es normal que entre los hermanos se peleen, no porque sé de Dios, pero no se está hablando de ello. ¿Por qué? Pues ni se le pregunta al discípulo: ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? No, a mi papá le va un poco mal en el trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por esto, porque pues es que no, él tiene un trabajo, pero ay, dice que qué pereza trabajar, que ay, que qué maldición de trabajar, ¿sí? Ahí uno se va a dar cuenta de que la cosmovisión del individuo, de lo que piensa el individuo, el discípulo. ¿Cómo? ¿Tu papá considera que es una maldición trabajar? Sí, pues porque es una maldición, ¿no? Y entonces, no. Cosmovisión, inmediatamente, no, mira, la palabra dice que el trabajo dignifica. ¿Cómo el trabajo? No preguntamos. Preguntar por la mamá, preguntar por el papá, preguntar por los hermanos nos da vía a saber qué pasa en esa casa. Y de una vez el discípulo ya le da las 40 vueltas, los 40 años para cambiar de pensamiento, para llegar al pensamiento del reino. Es más ágil, enfocado, pero para eso debo ser un discipulado efectivo. Tenemos las herramientas que Dios nos ha proveído para que una persona llegue a Cristo y sea salva. Ahora, ¿salva para qué? Es lo que me debo preguntar constantemente. ¿Salva para llegar a las bodas de Cordero con la lámpara apagada y no asistir a las bodas? Perdón si esto no es fuerte, pero es que esto está pasando. ¿O salva para llegar a las bodas de Cordero con la lámpara llena de aceite y poder asistir a las bodas? Amén. Las que no tenían las lámparas llenas de aceite eran salvas, pero no asistieron a las bodas. Se les cerró la puerta. Te conozco, dijo el novio. Esto es serio. Este es un punto de inflexión donde yo debo entender que la cosmovisión del reino, como ve Dios las cosas, me llevan a tener prácticas muy sencillas, porque Dios no me da muy absolutamente nada. Entonces, cuando yo pregunto por la familia, ya hablamos desde el individuo, ¿verdad? Pero cuando yo pregunto por la familia, yo le estoy diciendo a mi discípulo: no, mira, eso es una evidencia. Esa no es el plan de Dios. Y eso fue por generaciones. Bueno, puedo entrar ahí. Entonces él llega a su casa abatido, con la lucha, que tal vez todavía no sean cristianos, y él empieza a ver la verdad de Cristo. Solo con que la sepa, ya está llevando la verdad de Cristo a su casa. Ya no es una resistencia. Notemos que con solo ese acto, él ya no va a la defensiva de la familia. Ay, soy cristiano, ay, no me ofrecen, ay, ahora me critican, ay, ahora qué voy a hacer. No, él va a la ofensiva. Porque si los padres, por ejemplo, tienen la evidencia de pelea, ellos dicen: ¿saben que la Biblia no? ¿Qué dirá el discípulo? En la Biblia no, esa no fue el propósito de Dios. Inmediatamente empieza a discipularlos. Y se empieza a creer en él. Allá él no está en la defensiva, él está en la ofensiva, llevando verdad. Y eso lo puede entender en una sola cita apostólica. Cuando nos hemos tomado un cafecito con el discípulo y le hemos preguntado: ¿cuál es su cosmovisión? No preguntar cuál es su cosmovisión, pero tenemos que saber cuál es su cosmovisión. Empezamos a veces a construir sobre rudimentos endebles. Por ejemplo, si yo me reúno con un discípulo, no le pregunto al individuo, si yo me reúno con un discípulo y me dice: ay, yo sí decía que este día me iba a ir muy bien porque está haciendo sol. Y uno: ¿cómo? Obviamente para eso tenemos que tener el Espíritu Santo viva mi oído.
yo sí sabía que me iba a ir muy bien porque está haciendo sol. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pues que está haciendo sol, me va a ir muy bien. ¿Cómo así? Al mismo le está dando un poder de espíritu al sol, y por lo tanto, si hace sol, te va bien. Tiene su convicción. Ahí entro yo. Pero entonces a veces entro de una vez a llevar las armas espirituales sin haberle limpiado o tratado de limpiar las ideas que no están acordes con la verdad. Entonces, ahí está, ¿qué? O sea que la suerte, ¿qué es? Mira, líder o como nos digan así, la suerte no es suerte. Y ahí empezamos. Entonces, esas primeras citas fue lo otro que detectamos, que se estaban colocando verdades maravillosas sin renovar el entendimiento del discípulo, sin preguntarle dónde puedo tener más énfasis. Por ejemplo, si un discípulo tiene una evidencia de que en su casa se practica llegar tarde todo el tiempo, y lo cree normal, por ejemplo, en Colombia se cree normal llegar tarde, no, Colombia se cree tarde. Pero las personas mexicanas se acostumbran a que las esperen. Es una herencia generacional, una maldición generacional. Entonces, ¿cuál es? Si yo quiero que el discípulo siempre llegue temprano a una cita, yo lo voy a quitar y separar y explicarle por qué bíblicamente hay que ser puntual a la primera vez. ¿Y cómo te fue? ¿Llegaste tarde? Digamos a las 7 de las 10, 10 y 15. Ah, sí, pero no mucho. Está pensando que es normal llegar tarde. Entonces, en el mismo discípulo me da la ruta. ¿Qué estuvimos viendo? Notemos, por poner una analogía, una comparación, el pueblo saliendo de la tierra, de esclavitud de la tierra prometida. Y ya sabemos que eso es un decir, ¿no? Salieron de la esclavitud, pero su mente quedó no había transformado. Entonces, ellos tenían evidencias de verdad. Las tenían la Biblia, el agua, la nube, toda la columna de fuego, la provisión, el maná, la ropa que nos. Se tenían toda la evidencia de la verdad, como lo puede tener nuestro discípulo. Pero de manera renovable, entendimiento. ¿Por qué? En discípulo, ahora vamos a unir discípulo y familia, con las evidencias, con los resultados, con las consecuencias, llevando a una imagen, yo soy así, punto, y luego cambio, que yo una y una mía. Y a veces caemos. Entonces, habiendo dicho esto, hasta aquí hemos recibido verdad al respecto del Señor en relación a los discípulos y a las naciones. ¿Estamos en el hemos recibido verdad de parte de Dios? Muy bien, ahora. Continuando con las áreas del aprendizaje, vamos a conocimiento, entendimiento y sabiduría, que son las áreas que yo debo tener en cuenta para que pueda yo saber que se sembró correctamente. ¿Bien? Conocimiento. Conocimiento. Todavía estoy en el bien, notamos. Entendimiento. Y sabiduría. ¿Qué es conocimiento? Cuando yo me acerco a mi discípulo y a su familia, digamos que ya el discípulo ya se pone donde la familia. Conocimiento. Yo voy con una fe, una enseñanza, con una
porque Dios me ha dicho que. Cuando digo Dios me ha dicho, eso guardémoslo también ahí y recordemos que todavía estamos en ¿qué palabra? Todo esto nos habla de esa misma palabra, irreprensible. ¿Por qué? Una persona puede tener conocimiento. Sí, hoy me hablaron de Hebreos 11:1 respecto de la fe. Sí, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, sí, ok. Oh, está bonito. Bien, ahí se queda. ¿Sí? Puedo dar la aplicación, pueden estar prestando atención, como ustedes prestan atención. Pero, ¿será que sí lo entendió? ¿Será que sí entendió, por ejemplo, Hebreos 11:1? ¿Será que sí entendió según Hebreos 11:1 qué es una certeza? ¿Será que se lo desglosé lo que estamos haciendo acá? ¿Será que desglosé Hebreos 11:1 en relación con la certeza? ¿Será que desglosé Hebreos 1 en relación con que la fe, la certeza de lo que se espera? ¿Será que yo sí le dije que usted debe esperar no caprichosamente lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere para su vida? ¿Será que se lo desglosé? Tal vez no. ¿Lo dije así? ¿Será que yo les desglosé en relación a Hebreos 1 fue la certeza de la convicción? ¿Será que yo les desglosé qué es convicción y me fue un poquito por Romanos? No, a veces no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que el discípulo se quedó con un conocimiento. Y otra cita, conocimiento, y otra cita, conocimiento, otra cita, conocimiento. Vueltas y vueltas y vueltas. Entendimiento. Entonces, conocimiento, reunión de datos. No es más. Así se da en la Biblia. Reunión de datos, reunión de información. Conocimiento es la reunión de información. Entendimiento. ¿Para qué me sirve a mí esa reunión de información? ¿Para qué me sirve a mí, por el mismo ejemplo de Hebreos 11:1, entender qué es la fe? ¿Para qué me sirve a mí esa reunión de información? ¿Para qué me sirve saber que la fe es una certeza? Pero si ya lo han enseñado correctamente, una certeza en Dios, no lo que yo hago. ¿Viste? Ahí se sigue desglosando. Una certeza en lo que tú haces, en tu fuerza, en tus métodos, en tus formas. Una certeza en qué? En el método de Dios, en la voluntad de Dios, en la forma de Dios. Esa vez llevamos una herramienta como conocimiento y sí, lo determinamos. Oramos por el discípulo, nos enfocamos de verdad en corazón, pero no le enseñamos desde Romanos 12:2. Que remueve el entendimiento. Tenemos que estar seguros, es como, no sé, yo creo que los que somos aquí, papás, cuando llega el niño del colegio, ¿y qué jugó? ¿Y con quién jugó? ¿Y por qué no jugó? O sea, y como que queremos, ¿por qué queremos saber cómo le fue? Pero ¿por qué se siente así? Pero no jugó, pero está necesario. Y llamó a la profesora, diga que mi hijo no jugó hoy. ¿Y por qué no jugó? O sea, uno no se queda con lo que dice el hijo. Nosotros no debemos quedarnos sencillamente con el versículo o el capítulo o el contexto, porque es que nosotros sí lo digerimos. El discípulo es un discípulo, es una lechecita. Eso encontramos a nivel, pero es en una proporción no muy agradable. ¿Por qué? Porque a veces creemos que Dios quiere la mano. Yo creo que la Biblia, al contrario, nos exhorta a que seamos muy diligentes, pero que, por ejemplo, que no hagamos las cosas. Bueno, entonces, al mismo punto de entendimiento, cuando el discípulo ya ha entendido que yo sí debo tener una convicción, pero no lo que Dios dice, no lo que yo creo. Yo debo tener una certeza, pero ¿en qué? En lo que yo hago, en mis posibilidades, en lo que, en mis fuerzas, no, en lo que Dios puede hacer por medio mío. De lo que se espera, pero yo espero, estoy esperando en relación a mi corazón, a lo que yo quiero, o estoy esperando en relación a lo que Dios dice que me conviene. Yo conozco que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y los caminos de Él más que mis caminos, o no. Entendimiento.
transformación de datos. Pero otra cosa importante que encontramos es que a veces estábamos muy felices con que el discípulo ya tuviera el entendimiento, pero no tenía la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría según el diccionario Noah Webster 1828? Si ustedes quieren tomar ese diccionario, ahí están todas las definiciones bíblicas de lo que son las palabras. Perdón, el significado de la epistemología bíblica. Sí, todo. Por ejemplo, cuando yo estudié en primer grado de diseño de moda, les preguntaba administración de empresas. Cuando yo vi en el diccionario humanista, administradora, una persona que tiene un grupo de gente y ese grupo de gente le obedece. Diccionario Noah Webster 1828. Administradora, una persona que sirve a un grupo de gente. Entonces, si en algo les puede ayudar, creo que mucho. Sabiduría, desde el diccionario Noah Webster, aplicación del conocimiento y del entendimiento. El hacer. Eso es la sabiduría. El hacer. No hay discípulos si no hacen. Por eso, que el mundo llegado a ser discípulos que hacen, discípulos que hacen, discípulos. Pero debemos estar de verdad muy conscientes de si de verdad es un discípulo, si los paradigmas no cambian, porque volvemos al caso África, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, todos con un porcentaje realmente representativo de personas cristianas, sin que cambien los índices de violencia, de drogadicción, de suicidios, de solidaridad. No ha cambiado. Y el momento de movernos. Debemos saber qué cosmovisión de verdad está teniendo el discípulo. Lo primero que yo hice cuando el Señor me presentó con el maestro Víctor Shaw es preguntarle, mira, dice, un escaneo de sus pensamientos. ¿Qué piensas tú de esto? Al minuto 20 de conocernos. ¿Qué piensas de esto? 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 Y además todo me lo respondía. Y cuando yo respondía en relación a lo que yo también pienso, sí me siento más angustia. Yo siento, tenemos que estar en comunión con la verdad. Con la verdad de Cristo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo comprobamos que es un discípulo? En el libro ya vimos, ¿no? El espíritu, alma y cuerpo para que se llama y represente. ¿Cómo comprobamos que es un discípulo? Porque está en el paso, tercer paso de la línea de aprendizaje, está en la sabiduría. En este paso, Romanos 12:2 debe ser en estos. Romanos 12:2. Si quieren, por favor, busquémoslo de nuevo. Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis de este siglo, es la palabra rema de la cosmovisión. No os conforméis de este siglo. Amados. Bueno, hasta aquí te puedo ver esta. Amén. Amados. Nosotros, claro que no estamos conformados a este siglo. Y no conformamos porque estamos ejerciendo una gran comisión y demás. Todos los días. Pero
¿creemos de verdad que la familia va a cambiar el diseño original? No me la respondo. Háganse la pregunta. Vemos evidencias, resultados, consecuencias, y hemos hecho una imagen de la familia. Ya muchos de ustedes pasan, pero tenemos algunas personas cristianas que hasta en la iglesia donde no pasa nada, bueno, no digo, no estoy admitido, no digo homosexuales, pero por ejemplo, hablamos de iglesias. En mi área de la primera carrera que yo ejerzo, diseño de bodas. Encontramos diseñadores que dicen, bueno, pues, ¿por qué no puede ser el traje de novia a 2 lesbianas? O sea, no entiendo. O a los hombres que se van a casar en el área de hijo que también es diseñador, pero le enviamos vida. ¿Será que no nos estamos conformando de ver este sitio, hermanos? ¿Será que de verdad todavía tenemos esperanza por que cambie el gobierno civil? ¿O seguimos quejándonos? ¿Será que tenemos la esperanza de que cambie la familia o seguimos quejándonos? ¿O seguimos excusándonos? ¿O seguimos colocando argumentos? ¿Será que tenemos esperanza de que cambien las comunicaciones? Y que se hable de la verdad en las comunicaciones, en la televisión, la verdad de Cristo. Amados, yo he encontrado que hacemos discípulos, pero junto con los maestros de cosmovisión, se encuentra, ellos andan por todo el mundo y nos ven datos, y nosotros también andamos por muchas naciones y tenemos nuestros propios datos que contrarrestamos. Por ejemplo, en algunos años, uno de los maestros se llama Bob, pero no me llamo Petarro Romero, maestro de cosmovisión en América. Y él nos expresaba el gran trabajo que hay que hacer en su tiempo, hace 6-7 años en Bolivia. ¿Por qué? Hay una organización que se llama Liga contra el Hambre, y a él le tocó volar rápido para allá, o sea, hay un problema muy grave en la Bolivia. Y el problema es tan grande que puede que se detenga todo el trabajo con Bolivia. ¿Cuál era ese gran problema? Los que estaban en la organización le dijeron a la reunión, mira, no vamos a seguir trabajando acá. ¿Y por qué? Dijo el coordinador, ¿por qué no van a seguir trabajando acá en la Liga contra el Hambre? Y la respuesta es, no sé por qué les estamos curando el hambre y por qué ustedes tienen la idea de un planeta sin hambre, de un mundo sin hambre, una Bolivia sin hambre en su caso. Sí, por Cristo está bien. ¿Para qué estamos haciendo esto? No hay esperanza en algunos lugares. Ahí va la pregunta, ¿de verdad tenemos esperanza que la comunicación cambie la familia, el gobierno, la iglesia, el gobierno civil, el gobierno del reino, el gobierno de los reyes? Si usted dice no, hoy cambie su entendimiento. Porque puede ser que usted esté trabajando sobre una evidencia. Puede ser que usted esté discipulando, pensando en la familia desde un resultado o desde una consecuencia, no desde la verdad de lo que dijo Dios para las familias. Hoy y estos momentos son una gran invitación a cambiar nuestro entendimiento. ¿Tengo o no esperanza que va a cambiar la educación? ¿La tengo o no la tengo? ¿Lo puedo ver en mi corazón? ¿Lo puedo sentir en mi corazón? Si yo lo puedo sentir en mi corazón, amados, ahí es donde yo puedo confirmar que sí tengo la cosmovisión sembrada, la cosmovisión del reino. Vamos a entrarnos, ya dijimos, un significado de cosmovisión desde lo plano, pero ahora vamos a ir a la profundidad de cosmovisión. Vamos por favor a buscar Proverbios 4:23.
Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. 4:23, hermana, gracias. ¿Listo? Quien la tenga, por favor, léala. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien. Amén. Ahora, por favor, Proverbios 27:19. 17 o 27. 27, hermano, 19. Sí, 19. 27 y 19. ¿Sí? 27. 19, por favor. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Muy bien. Bueno, en la palabra nos habla de corazón más o menos unas 855 veces en el Antiguo Testamento. Y tenemos que corazón en el antiguo mundo hebreo significa el centro, el foco o manantial de las motivaciones. ¿Con qué motivación? ¿Con qué motivación yo estoy discipulando? Si el Señor nos enseñó, venga tu reino a la tierra, yo estoy discipulando con la motivación correcta de que venga tu reino a la tierra. La oración del Señor Jesús nos enseñó, ustedes pueden decir. Yo tengo eso en mi mente y en mi corazón, en mi cosmovisión. La semana pasada estuvimos en un lugar que se llama La Libertad. Y cuando llegamos a La Libertad, bueno, pero después estuvimos en San José. Cuando llegamos a San José, bueno, sí, miramos la población, miramos lo que hay que hacer, estuvimos con el pastor, amamos. Y al terminar el estudio, ellos quedaron con la firme convicción de que los medios de comunicación pueden dar testimonio de Cristo de que en San José ya no robo, ya no hay narcotráfico. ¿Qué tengo yo en mi corazón? La cosmovisión en realidad está en mi corazón. Tengo una convicción en el plan de Dios para mí, para el discípulo, para la familia extendida y para el entorno. Y teniendo la convicción en el individuo, en el discípulo, en la familia extendida, en el entorno, llegar a las naciones y que sea cambiado. En verdad tengo esa convicción en mi corazón. Quiero decir, lo creo. ¿Cómo comprobar que tengo la convicción correcta? Por la certeza que hay en mi corazón. Si yo estoy dudando esto, tengo que renovar mi entendimiento, amados. Si yo estoy yendo por un discípulo, está muy bien, pero si estoy yendo a ese discípulo desagregándolo de su núcleo de familia, o sea, no estoy con el núcleo de familia, desagregándolo de la familia extendida, primos, tíos, abuelos, desagregándolo de la comunidad donde él se mueve su familia y desagregándolo de la localidad, del barrio, localidad, ciudad, nación, no estoy haciendo amados. No estoy apuntando a las naciones. Perdónenme que yo lo diga así, pero es sencillo. Tengo que apuntar a las naciones, pero desde el núcleo familiar. Desde el núcleo familiar. Entonces,
voy yo, Padre y Espíritu Santo, por tu familia, y vamos a orar de una vez entrar por tu familia. Luego familia extendida, y tus abuelos, y tus primos, y tus tíos, ¿cuántos están vivos? Ya fallecieron, de una vez tercera cita, ya estoy apuntando a la familia extendida, en oración. Es que no lo voy a hacer yo, ese es otro paradigma. Creemos que somos nosotros, y entonces no, yo alcanzo con uno, yo alcanzo con el discípulo. Nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Entonces a veces pensamos también eso, no es que yo no alcanzo más con el discípulo, pero es que no eres tú. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Apúntale a la familia, apúntale a esa primera nación, familia extendida, más nación, entorno, más nación, para llegar a las naciones con transformación. Pero es que uno nomás queda muy difícil si no apuntamos a la nación. Entonces, ahí está la práctica. Es muy sencillo: discípulo, familia extendida, entorno, y ya. No va a ser 40 años en el desierto. Ahora, dijimos que bautizándonos. ¿Qué es el bautismo? Claro, ya sabemos, sumergir en aguas, ¿sí? Pero, ¿qué es el verdadero bautismo? ¿Cómo confirmamos ese verdadero bautismo? Porque han cambiado su cosmovisión, lo siente. Es como ese Nicodemo que dice, mejor dicho, vende aquí mismo. Pero no negocio los principios, no es cobarde. Claro, es prudente, ¿no? La cobardía no tiene nada que ver con la imprudencia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice cómo hacer las cosas? ¿Esa es mi manera? ¿Verdad? Nunca. El cómo siempre es de Dios, aquí. Esto es supremamente importante, que nosotros lo sepamos y que se lo enseñemos al discípulo. ¿Por qué? Porque si el cómo es a nuestra manera, directamente, el foco o donde va a terminar eso es la vanagloria. Yo, vanagloria. Y si no le enseñamos eso al discípulo, primero, pobrecito, va a estar en sus fuerzas y se va a quemar. Se queman, o sea, se queman. De 10, 9:30 se queman. Y el otro por allá medio, ¿sí? El cómo es de Dios. Acá, vamos acá. ¿Cómo? El cómo es de Dios. Por ejemplo, caso real, misionera en Uganda. Misionera de nacionalidad, caso real, misionera de nacionalidad estadounidense, estudió microbiología y dijo, yo quiero dedicar mi carrera a Cristo. Entonces dijo ella, a Uganda a enseñar cómo las enfermedades, la prevención de enfermedades y todo esto. Pues calculemos una misionera, dejó Estados Unidos, dejó familia, dejó cultura, dejó todas sus comodidades y se fue a un salón de 60 niños en Uganda enseñándoles microbiología, las enfermedades, todo ese tema. 6 meses de sumergirse con ellos. Al final preguntan, bueno, con el fin de traer de pronto nutrir el siguiente periodo, quiero preguntarles quién quiere decir algo, que quiera, un aporte. Una niña se paró y dijo, profesora, yo le agradezco personalmente que me haya enseñado cómo se enferman los blancos, pero ahora enséñeme cómo se enferman los negros. Porque está acá, ustedes se enferman así como nos enseñan, pero está acá, no muerde una bruja, acá vienen chupacabras, acá nos hacen mal de ojo. Ahí mismo. ¿Será que ya le preguntó el cómo a Dios? Claramente no. Bueno, que lo dice en su libro.
Lo dice en su libro, no pregunto, sino ella fue con una muy buena intención a hacer algo, pero en sus fuerzas, en su cómo. ¿Y por qué eso no se dio? Porque Dios siempre quiere dar una buena gloria. Siempre, porque con la buena gloria pues está el enemigo, se creyó que sabía mucho, siempre nos lleva a la humanidad. ¿Por qué? Porque eso nos protege de nosotros mismos. Entonces, eso tenemos que aprender. Señor, ¿cómo? Lo primero que yo hice con el Señor, venir acá es el Señor, ¿cómo? Porque tampoco sabía cómo se iba a comenzar un estudio de tantos años, pero el cómo para ustedes, la forma de hoy para ustedes no fue la misma, y mi hijo está aquí de testigo, del cómo de San José, con la misma información, el cómo fue diferente. Aquí está mi hijo que ha seguido toda la ruta del Ecuador, y diferente al cómo de la libertad, y diferente al cómo de la religión. Porque cada iglesia tiene un nivel de trayectoria para aprender esto. Entonces, siempre los brazos, Señor, ¿cómo? El Señor empieza, ahí empieza. Entonces, acá, ¿cómo yo el bautizo de un discípulo? Porque está haciendo, porque tiene confianza, porque no tiene ideas alocadas, porque no está en sus propias fuerzas. Porque cuando viene a nosotros y nos dice, tengo una idea, tú sabes Dios, se vuelve ese programa. Está bien, ahora que el Señor me la confirme, ¿sí? Amén. Esos pasos a veces los omitimos. Tengo una idea, alguien me ayuda a contar, pero ni el uno ni el otro, ¿no? Si era una idea del tiempo, sí, en el tiempo, para ese tiempo, si el Señor le dio palabras, o sea, no se confirmó, se dio por hecho. Y ahí, pues, el Señor no va a dejarnos ver a eso. ¿Cómo es eso? Entonces, aquí lo confirmo que un discípulo está bautizado. La inmersión es el acto físico. Como cuando yo hago una oración de fe. Ese es un acto físico. Pero ¿cómo compruebo mi salvación? Eso es otra cosa, ¿verdad? Lo mismo que el bautizo es un acto físico, pero ¿cómo confirmo yo mi bautizo? Porque estoy haciendo, pero preguntándole al Señor cómo, en sus propósitos. ¿Okay? Entonces, hasta acá. Hemos ido desglosando el hacer. En el hacer, perdón, lo voy a volver acá, discípulos. En el hacer. Y vamos a hablar de la más grande mentira de nuestros tiempos, y es el secularismo. Vamos a hablar de la división entre lo sagrado y lo secular. Gran mentira de nuestros tiempos. Obstáculo para la expansión del Evangelio. Tener una división entre lo sagrado y lo secular. Por ejemplo, y aquí vamos a hablar un poquito del pietismo. Pietismo. El problema es que es recurrente ese problema en todas las iglesias pentecostales. El sagrado, el secularismo, El pietismo. Terrible. Ya sabemos a dónde nos ha llevado. Creer que la iglesia, en pocas palabras, el ejercicio de la iglesia son los actos ceremoniales. ¿Ok?
son los actos ceremoniales. Eso nos dice, en conclusión, el pietismo. ¿Por qué? Porque esto viene de Roma. Cuando surgió toda la reforma, con Martín Lutero, tuvimos más verdad, más libertad. Inmediatamente se crea la imprenta, primer libro impreso de la Biblia, maravilloso, gloria a Dios. Pero la estructura siguió. La eclesiología Siguió toda la eclesiología, con sus jerarquías, ritos, y ahí llegamos al pietismo en las iglesias. Entendiendo que lo importante, claro, los actos ceremoniales son lindos, pero llegamos al punto que se cree que el ministerio de alabanza es más importante que el ministerio de los huérfanos. Pietismo. Pietismo. Ahí está, por ejemplo, el gran ejemplo. Dices, el ministerio de alabanza, maravilloso, hay que cantar al Señor, sobre la puso cantando. Pero cuando se cree que eso es la iglesia, se pierde todo el concepto de eclesia. Eclesia, palabra griega. Vamos a tomarlo acá para empezar. Eclesia. Iglesia. Palabras que nos convienen por significado, pero por ejercicio es una asamblea. Una asamblea donde se discuten, se discuten en el sentido de la palabra, sino se llevan al pensamiento y a la solución asuntos, claramente por solucionar. Tenemos primera evidencia en los cielos de asamblea, Padre y Espíritu Santo. Asamblea. Cada uno con su rol, el mismo Dios, pero cada uno dirigido a orar. Que el Espíritu Santo puede hacerlo de Padre, sí, el Padre del Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo lo bendice, sí, o sea, todos son como mismo Dios. Y el único fin de esa asamblea, de esa iglesia, es solucionar, llevar a la dentro de la iglesia no se está viviendo, precisamente porque trajimos la eclesiología de Roma. No hubo reforma en ello, hubo reforma en libertad, pero no reforma en el sistema eclesial, el sistema de jerarquía, y con todo ello, pues tenemos las estadísticas de hoy en día, donde se le da tanta importancia a la iglesia. El pietismo lleva a la verdadera importancia a la iglesia, de puertas para adentro. Y eso es lo que importa. Pero la iglesia nos dice, el estudio de la iglesia nos dice que es afuera. Prepara el interno para salir a ejercer. Esto es lo que fundamentalmente debemos saber de Cristo. Más, pero cuando yo compruebo que es una iglesia bajo el cosmovisión bíblica del reino de Dios, porque está haciendo para afuera. Porque sí, dentro tiene sus actos ceremoniales, se congregan, comparten, se conocen todos de todos, demás y demás. Pero la mayor importancia es hacer afuera, viudas, huérfanos, desamparados. Es sorprendente en Colombia, al menos. No tuve oportunidad no investigué aquí en Ecuador, pero al menos en Colombia es sorprendente el número de iglesias que no atienden viudas y huérfanos. Realmente es sorprendente. Yo no sé aquí, pero es para muy lejos. Tal cual atiende viudas y huérfanos. Pero el equipo de alabanza, ¡wow! La pantalla, los instrumentos. Y no se le dice, equipo, ministerio. Lo que no encuentro en la Biblia, pero si encuentro ministerio de
viudas y huérfanos. Ahora, ya como si no tuviéramos suficiente con el pietismo, ¿qué pregunta tienes, Ana? Sí, no, dice abajo, a la parte de abajo más poquito, esa, afuera. ¿En qué haces afuera? La hipocresía se prepara dentro para ejercer fuera, para ir ganar a los perdidos. Eso es iglesia. Ahora, como si no tuviéramos más suficiente con el pietismo, el mismo pietismo llevó a tener división entre los sagrado y lo secular. Fue el mismo pietismo. ¿Por qué? Porque aquí adentro es donde hacemos todos los actos ceremoniales. En la casa, no porque traemos lo mismo de Roma. En la casa, no. De pronto, en la casa no es Santa Cena, o en la casa no es alabanza. Eso es lo que trajimos de Roma. O en la casa no es perdonémonos, o en la casa no es compartamos, o en la casa no es con qué gusto se organizan sillas, o en la casa no es con qué gusto yo barro iglesia, o en la casa no es con qué gusto yo limpio vidrios, porque eso es de la iglesia y eso es sagrado, pero la casa no. O el trabajo no, o en la casa con qué gusto yo trabajo, en la iglesia con qué gusto yo trabajo, en la casa de la iglesia con qué gusto yo hago, pero llego a la casa y ya no está el gusto porque está lo sagrado. Caso. Salíamos con mi esposo y yo de la congregación y estábamos pasando por un proceso, nuestra fe estaba siendo pasada por fuego al respecto del económico. Y entonces no llegaba el carro porque no teníamos dinero para la gasolina. Y entonces habíamos caminado muchas cuadras, como 40 minutos, media hora, 40 minutos para llegar a la congregación. Y al salir era muy tarde. Y dijimos, esperémonos aquí quieticos, mientras de pronto alguien nos dice, ay, no trajeron carro, no nos llevó. ¿Sí? Bueno, nadie nos llevó. Entonces, ¿qué? Bueno, dijimos, bueno, caminamos. Pero solo quedaba una pareja. Y esta pareja era líderes muy brillantes. Entonces dijimos, ay, ellos sí nos van a llevar porque aparte de nuestros líderes. Entonces dijimos, no, espere, porque aparte viven cerca de nosotros. Pero el punto, lo que importa aquí no es que no nos hayan llevado, en realidad no nos llevaron, pero lo que importa aquí es esto. Ya nos congregábamos para hacer obra, no, así nos lo dijo claro Dios. Aquí hagan obra, miren qué hay que hacer, y el que hay que ayudar, y el que hay que llevar verdad, a eso íbamos a la iglesia. Cuando nos devolvimos, recuerdan que dije que nuestra sede estaba siendo pasada por fuego económico. Cuando nos devolvimos, el líder de pareja le dijo, la pastora de la iglesia de pareja, no, pero mañana es sábado, no trabaja en las casas. Y ella le dijo, ay, no, es que mañana tengo que ir a hacer el mercado, qué pereza. Ay, pero no. ¿Por qué? Porque se me quedó secular, no es nada. Vamos a entender. Eso nos ha hecho mucho daño. Entender que en el mundo creemos que hay división entre lo secular y lo sagrado, y está bien, porque no tenemos la libertad de Cristo. Está bien, o sea, no bien, ni bien ni correcto. Se permite, se puede entender, comprender, pero en el reino. En el reino de la división entre lo secular y lo sagrado, cuando la palabra dice que somos nueva criatura, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y aún creo que pereza ese juicio en la casa. Eso ha hecho mucho daño, hermanos. Para mí todo debe ser sagrado.
Pero vamos más atrás. ¿Por qué llegamos a esa gran división entre lo secular y lo sagrado? En el mundo, a mí se me dijo que tengo un libre albedrío y que con ese libre albedrío yo puedo escoger entre el bien y entre el mal. ¿Correcto? Y es así. Y está bien. Pero estoy en el mundo. Estoy en el mundo, ¿verdad? Por eso tengo la disyuntiva. Llego a Cristo. Sigo teniendo libre albedrío. Claro que sí. Pero cuando llego a Cristo, sigo teniendo libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, o para escoger solo el bien. Solo el bien. Ya no tengo opción por el mal, ya no es una opción para mí. No debe ser una opción. Estoy diciéndole a mi hijo, mira hijo, tú ya naciste en Cristo, pero tú naciste en un hogar cristiano, ya individualmente, porque eso es desde el individuo, recibiste en Cristo. Yo te digo, hijo, tú no puedes fornicar porque recibiste a Cristo. Pero como tú tienes un libre albedrío, si tú decides fornicar, está bien, pero allá tú. Yo no le puedo dar la opción. ¿Cómo si estoy en el reino? Y gloria a Dios por quienes ya hemos tenido el entendimiento. Pero amados, no es así. La gran mayoría de congregaciones se cree todavía en el reino de Dios, que yo tengo posibilidad de elegir todavía entre el bien y el mal. ¿Qué estará pensando mi discípulo? Es de las primeras cosas que yo le voy a enseñar. Mira, tú en el mundo eliges entre el bien y el mal, pero ahora te felicito porque en Cristo tú eres muerto y tu única opción va a ser el bien. No tienes pensamiento, tendrá luchas, tendrá rijón, nuestro querido Pablo, nuestro Pablo nos enseña, y más y más, pero no tiene opción. Tiene luchas, pero no tiene opción. Si no son propios. Hay vino secular sagrado, desde el libre albedrío mal enseñado en el reino de Dios. Desde ahí vino. Entonces, pensemos por un momento, hermanos. Si yo no tengo división entre lo secular y sagrado, sino para mí todo es sagrado, ¿qué clase de trabajador soy? Excelente. No hay otra forma, porque es que todo lo hago con Dios. Es sagrado todo. Y es maravilloso. En mi primera profesión, como les decía, soy diseñadora de modas y elaboro trajes de novia. El apóstol Pablo nos iba a dar a nuestro esposo trajes de novia para no ser grabos a la iglesia y tener en Colombia 3-4 almacenes y en ello trabajamos. Pero en 2 de ellos, mi esposo no tanto. O sea, lo hace el entendimiento, también es diseñador. Pero yo no, por ejemplo, yo puedo hablar de mí. Yo no sé hacer un traje de novia sin Dios. ¿De quién viene el arte? Somos co-creadores. Y con eso se disipula. Los clientes, por ejemplo, vienen de novia de todas partes del mundo, por gracia de Dios. ¿Cómo elaboro yo un traje de novia para una novia que quiere un traje que reúna lo mejor de la cultura española, peruana, recientemente empezó con lo mejor de la cultura francesa? Y eso expresa lo mejor de la cultura del reino, que es lo más importante. Sin Dios es imposible. Porque yo no puedo irme por la cultura peruana solamente, porque yo soy de cultura del reino y casi ni la conozco. Ni la cultura francesa, porque precisamente soy de cultura del reino y casi no la conozco, pero conociendo la cultura del reino, el Espíritu Santo me dice, mira, esto, color, forma, y ella termina diciendo, ¿qué es esto? Entonces termina confirmando, ¿sabes? Porque antes de eso recibe el ministerio que se funciona aquí, es el de parejas, de familias, con las parejas. Ellos saben. El principal cómplice desde la boda de Caná de Galilea es el Señor Jesucristo. Lo saben, entonces terminan ¿qué? Reconociendo a Dios en el traje.
del secularismo en esa profesión. Y el diseñador, además, ¿quién fue el primer diseñador de modas? El Señor le hizo su ropa a él. No hay posibilidad. Todas las carreras están en la Biblia. En cosmovisión, comillas. Se estudia las carreras, se estudia, como dice, se estudia de todas las carreras. Absolutamente todas las carreras, todos los valores, todos los conocimientos, todos en absoluto. Entonces, ¿qué le puedo decir a mi discípulo? Primero, asegurarme que entiende que ya no tiene la disciplina por el bien y por el mal, que sigue teniendo su libre albedrío para escoger el bien. Eso nos da una luz de lo que pudo haber pasado en África. ¿Por qué continente más evangelizado? ¿Y por qué con las mismas conductas perversas? Seguían con el pensamiento de secularizar de niño para escoger el mal. Y por ende, los resultados no solo de África, sino de los mismos también todas las naciones. Y también tenemos respuesta de por qué a tantos años de expansión del Evangelio no hemos conseguido resultados a nivel de comunidad ni siquiera. ¿Verdad? Porque se sigue el pensamiento dualista, pietista. Dualista, pietista. Entonces, no solo es porque la iglesia no es una iglesia que enseña para hacer afuera, sino porque además de eso se tiene una gran división entre lo secular y lo sagrado, y porque antes de eso se cree que todavía tengo la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, así esté en el reino. Ahora ya vamos a tener un poquito de entendimiento de por qué pasó a África, Guatemala, Estados Unidos,